muy orgullosa de ti. Y seguro que Chloe estará muy contenta con el resultado. Tuya. Es fácil pensar que con cubrir las necesidades... Que sepas que ese niño no debes dejar que crezca. La mala noticia es que el nuevo departamento de publicidad va a tener un presupuesto muy bajo. Bien. Manuela me ha dicho que me buscaba. Así es. Quería hablar con usted. Luego de enterarse por tercero de que Paula está trabajando aquí en la tienda. ¿Y si no lo haces por mí? Todo precioso. Tienes mucho talento, ¿eh? Ya, pero está claro que eso no es motivo suficiente para poner mi vida patas arriba. Hola. Bueno, yo ya he terminado con don Damián. Sí. La muerte del padre de Pablo irrumpió como un golpe fulminante en el corazón de la familia. Él, acostumbrado a mantener firme el timón en la empresa industrial que su padre había levantado con esfuerzo, se encontró de repente a la deriva, enfrentando no solo la pérdida personal, sino la incertidumbre sobre el futuro de ese legado que parecía tambalearse con la ausencia de su cabeza. El dolor se apoderó de cada rincón del hogar y también de la fábrica, donde la muerte dejó una sombra que nadie conseguía disipar fácilmente. En medio de esa tormenta emocional apareció Eduardo Trabal, el tío de Pablo, un personaje que hasta entonces había estado al margen, desconocido para muchos en la familia. Su llegada no fue casual ni indiferente. Eduardo traía consigo un aire de apoyo sincero y, sobre todo, secretos escondidos que ayudarían a entender mejor quién había sido realmente el padre fallecido. Este reencuentro familiar tuvo un efecto doble: por un lado, el alivio de no estar solos frente al duelo, y por otro, la tensión que se genera cuando viejas verdades salen a la luz en un momento tan delicado. Pablo, aunque golpeado por el dolor, se vio obligado a asumir una responsabilidad que superaba lo personal. La empresa estaba en un punto crítico, sin la guía de su padre. Las decisiones que antes parecían claras ahora estaban llenas de sombras y dudas. Fue entonces cuando Eduardo asumió un rol más activo, no solo como tío dispuesto a tender un hombro en la pérdida, sino como asesor, revelando detalles desconocidos del fallecido que ayudaban a entender decisiones pasadas y también a preparar el terreno para lo que venía. Sus relatos y confesiones fueron una mezcla de respeto y revelación, un intento por reconstruir la memoria familiar desde un ángulo más humano y menos idealizado. Sin embargo, el apoyo también trajo consigo fricciones. La familia, sacudida por el duelo, comenzó a mostrar sus grietas. Los afectos se tensaron y los roles se reacomodaron con dificultad. No todo el mundo recibió con agrado la injerencia de Eduardo, pues su aparición también activó cuestionamientos sobre el manejo de la empresa y los secretos guardados durante años por el padre de Pablo. Las decisiones de un hombre que ya no estaba pero cuyos actos repercutían con fuerza en el presente, se convirtieron en centro de debate, levantando celos e incertidumbre entre quienes tradicionalmente dominaban la compañía. Pablo, en particular, se encontró atrapado entre la necesidad de honrar la memoria paterna y la exigencia de abrirse a cambios. El peso del apellido y la historia lo forzaban a mirar hacia adelante, reestructurar no solo la empresa sino la misma dinámica familiar, todo bajo la sombra del reciente fallecimiento. Su padre ya no era la figura que decidía y ordenaba, ahora era Pablo quien debía tomar esas riendas, aunque movido por una mezcla compleja de respeto, miedo e incertidumbre. El dolor, la culpa y la nostalgia se entrelazaron en esos días, pero también germinó una esperanza frágil. La llegada inesperada de Eduardo y sus revelaciones abrieron una puerta para que la familia pudiera enfrentarse a la verdad sin disfrazarla, buscando reconstruir los lazos que el tiempo y el silencio habían debilitado. Había una necesidad latente de entender para sanar, de confrontar el pasado para no repetir errores y de unir fuerzas bajo un propósito común en el que la empresa no solo sobreviviera, sino que pudiera renovarse. En este ambiente cargado, cada miembro de la familia tuvo que encontrar su lugar. Las decisiones ya no podían posponerse, y la línea entre lo personal y lo profesional se volvió difusa en la medida en que ambos mundos chocaban y se afectaban mutuamente. Pablo comenzó a sentir la presión no solo de sostener el nombre de su padre, sino de proteger a quienes amaba, en un momento donde todo parecía tambalearse. Mientras tanto, las circunstancias externas tampoco ayudaban a calmar las aguas. La ausencia paterna abrió lugares que antes estaban sellados, con ecos de resentimientos y expectativas no cumplidas. Los secretos revelados por Eduardo marcaron una pauta complicada, porque si bien trajeron cierta luz, también generaron nuevas preguntas sobre la verdadera naturaleza del legado familiar y las historias que habían
permanecido ocultas por años. Este duelo, el reencuentro con Eduardo y la necesidad urgente de reorganizar el núcleo familiar y empresarial no solo pusieron a prueba a Pablo, sino que dejaron un ambiente claramente tenso, donde la esperanza era inseparable del miedo a perder lo que aún quedaba en pie. La pérdida, en este sentido, fue también el punto de partida para una profunda transformación. Y es que esta ausencia inesperada del padre desencadenó un efecto dominó de tensiones internas que pronto se manifestarían con mayor fuerza, especialmente en la esfera más vulnerable para Pablo, la crianza y el cuidado de Juanito, el pequeño que, con su salud mejorando, protagonizaría el siguiente gran enfrentamiento familiar. Porque en medio de la tormenta por la muerte del padre, la batalla por el futuro de la familia recién comenzaba. La mejoría en la salud de Juanito parecía otorgar un respiro en medio de la tormenta que atravesaba la familia, pero pronto esa calma se tornó frágil. Pablo y Marisol, ahora enfrentados por un dilema que los sobrepasaba a ambos, comenzaron a discutir con intensidad sobre quién debía encargarse del cuidado y la custodia del niño. La incertidumbre que dominaba el ambiente familiar se volvió mucho más tangible cuando esa responsabilidad, afectiva y legal, se convirtió en una cuestión de pacto y poder. Para Marisol, madre biológica de Juanito, el miedo a perder la custodia del niño, pese a las complicaciones de salud que había sufrido, era insoportable. Sentía que, poco a poco, su lugar en la vida del pequeño se desvanecía y que el acuerdo inicial con Pablo, que hasta ese momento mantenía alguna forma de equilibrio, estaba a punto de romperse. Pablo, por su parte, se debatía entre el amor profundo que sentía por Juanito y la necesidad de protegerlo de todo aquello que pudiera poner en riesgo su bienestar. La salud de Juanito había mejorado, pero eso no quitaba el peso de una responsabilidad que iba más allá de lo cotidiano: adoptar oficialmente al niño, hacerse cargo de su crianza y demostrar que podía ofrecerle un hogar estable. De modo silencioso, sentía que su compromiso estaba siendo cuestionado, no solo por Marisol sino por los fantasmas de su propia inseguridad, heredada quizás de los conflictos recientes y la carga de continuar un legado que se desmoronaba con la muerte del padre. Lo que en algún momento fue un acuerdo tácito o un pacto entre pareja empezó a resquebrajarse, y con ello se abrió una batalla legal y emocional en la que cada palabra, cada gesto, parecía afectarlo todo. La angustia de Marisol nacía también de la sensación de exclusión, sentir que su rol como madre se veía amenazado mientras que Pablo, con determinación, avanzaba hacia la formalización de la adopción y el control sobre la crianza. Era un terreno donde la ternura chocaba inevitablemente con la desconfianza, donde el amor por el niño terminaba convertido en motivo de disputa. En ese pulso de voluntades opuestas, Juanito, quien todavía era un niño enfrentándose a un mundo cargado de complejidades que no podía comprender por completo, se veía atrapado en el centro de una dinámica desgarradora. Su reciente mejoría en salud aportaba esperanza, pero también subrayaba lo delicado de la situación. El bienestar físico del niño resultaba inseparable de las tensiones en torno a su cuidado, y cada decisión tomada podía modificar el rumbo de su vida y la estabilidad de quienes lo rodeaban. Las noches para Pablo y Marisol ya no eran solo un espacio para descansar, sino un escenario donde el miedo recorría cada pensamiento. ¿Y si el pacto se rompía? ¿Qué pasaría con Juanito si la familia se fragmentaba? La posibilidad de una ruptura total los aterraba. Entre ellos crecía un abismo de resentimientos no expresados, de silencios que dolían más que las palabras. En ese delicado equilibrio, cada intento por dialogar parecía desgastarse en reproches velados, y la incertidumbre era el único punto en común al que podían aferrarse. Para Pablo, la batalla no era solo por la custodia, sino también por no perder aquello que sentía como el último vínculo tangible con su padre ausente. Juanito representaba la continuidad, y entregarlo o perder el control sobre su crianza era dejar que ese vínculo desapareciera. Marisol, en cambio, vivía la angustia de que su rol como madre biológica quedara en segundo plano, que el niño fuera arrancado de sus raíces y de su figura para quedar bajo una tutela que consideraba ajena y distante. Este choque de emociones configuraba un panorama cargado de dolor y de miedos profundos, donde la razón se entremezclaba con la pasión y el miedo. En medio de esas discusiones, la presencia de figuras externas a la pareja, como familiares y abogados, añadió una capa adicional de presión. Cada movimiento quedaba expuesto a la interpretación y el juicio de terceros, lo que hacía más compleja la convivencia y avivaba la sensación de vulnerabilidad de ambos. Los encuentros que alguna vez fueron cariñosos entre Pablo y Marisol, en los que imaginaban construir un futuro común para Juanito, se vieron reemplazados por tensiones crudas que hacían temblar los cimientos de esa familia.
ya despojada de una figura paterna y luchando por encontrar su rumbo. Pero no todo era sombra en este difícil capítulo. En medio de la inseguridad y el miedo, existía también un resquicio de esperanza. La mejora en la salud de Juanito daba motivos para creer que, tal vez, con voluntad y diálogo, podrían encontrar un camino para convivir. Ambos comprendían, aunque les costara expresarlo, que en la batalla por la custodia el único verdadero ganador debería ser el niño, quien necesitaba, sobre todo, amor, estabilidad y protección. El dilema de Juanito, pues, no era solo un asunto legal ni un conflicto entre dos adultos. Era un reflejo de la fragilidad y complejidad de las relaciones humanas, de cómo las pérdidas impactan y pueden fracturar incluso a quienes más se quieren. Pablo y Marisol estaban obligados a enfrentar esos sentimientos encontrados, a negociar no solo por el presente sino por el futuro de su familia, mientras lidiaban con el recuerdo imborrable del padre que ya no estaba y que había dejado en ellos un vacío profundo. Sin embargo, en esta historia, la tensión por Juanito serviría también de preludio para una nueva serie de desafíos, esta vez en el terreno empresarial, donde la modernidad y la tradición chocaban con una fuerza que amenazaba con cambiar para siempre no solo la fábrica sino también la esencia misma de lo que representaba el apellido que ambos llevaban adelante. Así, mientras en el hogar se libraba esa lucha por el corazón de un niño, en otros espacios se gestaban decisiones y debates que pondrían a prueba tanto la unión familiar como los sueños que Pablo tenía para honrar el legado de su padre. Y mientras las discusiones de Pablo y Marisol tomaban fuerza y se acercaban a un punto crítico, a la empresa llegaban propuestas que prometían romper con lo establecido, abriendo nuevas brechas que harían aún más compleja la situación para todos. Esta doble presión, de lo familiar y lo empresarial, comenzaba a mostrar el tejido delicado y resistente que Pablo tendría que atravesar en los próximos episodios de su vida. La batalla comenzaba a configurarse no solo en la sala familiar sino también en la fría sala de juntas, donde Pablo y Andrés enfrentaban sus ideas sobre el futuro de la empresa con la intensidad de quienes saben que están ante un punto de inflexión. Andrés, con su mirada aferrada al pasado, defendía con vehemencia la continuidad de las prácticas y valores heredados. Para él, la empresa era un monumento a la tradición, un legado irrenunciable que no debía desdibujarse con modas pasajeras o experimentos modernos. Creía que la fuerza radicaba en la estabilidad, en el respeto a la manera en que se habían hecho las cosas durante décadas. Pablo, en cambio, impulsado por la urgencia que imponía el mundo cambiante y los nuevos desafíos que se vislumbraban, quería un giro radical. Había convencido en París a los directivos para que aprobaran un proyecto ambicioso, la creación de un departamento de publicidad dentro de la empresa. Su apuesta era clara: modernizar, innovar y conectar con nuevas audiencias a través no solo de productos, sino de historias visuales capaces de emocionar y captar la atención. Pablo sentía que el alma de la empresa necesitaba renovarse, romper con esquemas anticuados para sobrevivir y crecer. Aquella reunión fue una batalla encarnizada. Las palabras de Andrés resonaban con la contundencia de quien no cedía fácilmente. No podemos permitir que se ponga en riesgo lo que construyeron nuestros padres. La publicidad no debe ser un simple ornamento ni una moda. Tenemos que mantener la esencia y la calidad por encima de todo. Pablo replicaba sin perder el fuego: pero la esencia también puede evolucionar. Si nos quedamos estancados, perderemos terreno. La publicidad es más que un adorno, es la voz que conectará a la empresa con el mañana. En ese contraste se dibujaba un choque generacional que iba mucho más allá de simples diferencias estratégicas. Era la lucha entre el miedo a lo nuevo y el anhelo de innovación. El debate acumuló una tensión palpable, con suspiros contenidos, miradas con reproche y ese sabor amargo que deja todo enfrentamiento donde los afectos pesan tanto como las razones. Andrés, aunque discutía duro, comprendía que había una fuerza imparable detrás de la visión de Pablo, pero no estaba dispuesto a ceder sin pelear. Pablo, por su parte, sentía en cada palabra la responsabilidad de representar un cambio que a veces parecía tan pesado como él mismo, legado que intentaba renovar. No era solo una cuestión de negocios, era un desafío personal, un llamado que él había escuchado desde que su padre falleció y que ahora debía responder con valentía. Luego, la discusión giró hacia un aspecto más concreto: quién dirigiría este nuevo departamento y cómo se integraría sin quebrar la estructura existente. Pablo insistía en que debía haber un equipo fresco, capaz de aportar creatividad y nuevas miradas, algo que Andrés veía con recelo. Los temores a los choques internos, a la pérdida del control o a la ruptura de la unidad familiar y profesional se instalaban como fantasmas en aquella sala.
En ese momento, Pablo recordó la aprobación que el trabajo fotográfico de la protagonista femenina había recibido en París. Era una señal clara de que el cambio no solo era inevitable, sino también necesario. El resultado de esa reunión no fue una victoria absoluta para ninguno, más bien, fue un punto de encuentro imperfecto. Se aceptó la creación del departamento de publicidad, pero con condiciones estrictas y supervisión vigilante. Esa concesión, por pequeño que fuera el espacio que abriera, se convirtió en el primer paso hacia una transformación que pondría a prueba a todos dentro y fuera de la empresa. Pablo no pudo dejar de sentir una mezcla de alivio y carga, sabía que en adelante nada sería igual. Esta aceptación formal se percibió en la colonia como un aire fresco, aunque con aromas de conflicto latente. La instauración del departamento no solo significaba innovación técnica y creativa, también desataba nuevas dinámicas de poder, rivalidades y reacomodos personales. Integrar un proyecto así iba a requerir no solo talento, sino también paciencia, flexibilidad y una gestión emocional constante. Pablo pensaba en cómo afectaría esto a su familia, a su relación tan tensa con Marisol, y en especial al cuidado de Juanito, porque no bastaba con modificar solo la empresa, sino también el tejido íntimo de su mundo. La tensión entre tradición y modernidad, entre apego y renovación, ya se había instalado en el corazón mismo de lo que aquellos hombres y mujeres parecían querer defender o cambiar. Para Pablo, avanzar prometía llevar ese legado a lugares insospechados, pero también arriesgaba abrir heridas y conflictos que parecían dormidos. Andrés, por otro lado, defendía cada postura con la convicción profunda de quien teme que la historia y el esfuerzo de generaciones puedan perderse por rápidas decisiones o modas pasajeras. En definitiva, ese choque generacional mostró lo difícil que es equilibrar lo que se quiere preservar con lo que es necesario transformar, y mientras el nuevo departamento de publicidad comenzaba a formarse, sin que aún fuera completamente visible el impacto que causaría, Pablo sabía que no solo la empresa estaba siendo retada. Aquella lucha anticipaba cambios que atravesarían lo profesional y lo personal, enredando vidas y relaciones de formas que iban mucho más allá de lo empresarial. Pero esos nuevos días apenas comenzaban. La aceptación de innovación, apenas esbozada, iba a profundizar los desplazamientos en el poder familiar y laboral, a activar tensiones que dejarían a más de uno cuestionando sus lealtades y su lugar dentro del entramado. En ese primer paso hacia la modernización quedaba implícito un salto al vacío que pocos querrían dar, pero que muchos sabían imprescindible. Y mientras Pablo y Andrés cerraban la puerta de la sala, con miradas que decían más que las palabras pronunciadas, la empresa se preparaba para un cambio que moldearía no solo su imagen, sino también los secretos y conflictos que pocos aún anticipaban. El nuevo rostro de la empresa que su padre había dejado estaba a punto de ser revelado. Próximamente, ese departamento de publicidad abriría sus puertas. Y él no solo promovería imágenes y estrategias, abriría también grietas emocionales y profesionales que involucrarían a todos, especialmente a Pablo y su círculo cercano. El momento había llegado, el trabajo fotográfico de la protagonista femenina, su talento y sensibilidad capturados en imágenes aprobadas desde París, abrían finalmente la puerta a una nueva era en la empresa familiar. Clove, con la mirada puesta en la modernización y en conectar con nuevas audiencias, junto a Hugo Bresar, pieza clave en la dirección, decidieron apostar por la apertura del departamento de publicidad en la colonia. Era un terreno virgen, una oportunidad que mezclaba la promesa de innovación con la incertidumbre de lo desconocido. Paula Fina Valero, una joven empleada recién llegada, se sumaba ahora a este equipo emergente. Su contratación no pasó desapercibida, más bien al contrario, pronto comenzó a generar rumores y tensiones. Gabriel de la Reina, siempre vigilante y desconfiado, cuestionó abiertamente su inclusión, viendo en ella una amenaza para sus propios intereses y para la estabilidad del equipo. No solo se trataba de diferencias profesionales, sino también de una envidia palpable alimentada por celos que complicaban aún más el delicado equilibrio del departamento. Por otro lado, Carmen, compañera veterana, era una presencia incómoda para Paula. Claudia y Valentina, observadoras y algo temerosas, reflejaban la incertidumbre que se instaló en el ambiente laboral. La incorporación de Paula, a ojos de muchos, no era solo sobre sus habilidades o el cargo que desempeñaba, sino sobre un entramado de relaciones personales y favoritismos que comenzaban a poner en duda la transparencia del proceso. La protagonista femenina, en medio de este escenario, trataba de sostenerse con firmeza. Sabía que su trabajo había sido valorado y reconocido en París, que su rol en la empresa era más que justificado.
Pero la sombra de las intrigas y las miradas desconfiadas pesaban sobre ella día a día. Clove, consciente de la presión, intentó separar lo profesional de lo personal, proponiendo mantener una clara frontera entre el trabajo y las relaciones sentimentales que a veces complicaban la convivencia en el departamento. Pero la realidad era mucho más compleja. Las rivalidades no solo se materializaban en palabras, sino en acciones, murmullos y pequeñas traiciones cotidianas. Las acusaciones lanzadas por Gabriel contra Marta y la protagonista, que señalaba una supuesta creación ficticia de cargos para favorecer intereses personales, amenazaban con poner en peligro la credibilidad de todo el equipo. Marta, por su parte, intentaba mediar, buscando bajar el nivel de la tensión, facilitando un diálogo que no siempre encontraba eco. Su petición de disculpas a Pablo reflejaba la carga emocional que pesaba sobre todos aquellos implicados, un esfuerzo por salvar lo que parecía desmoronarse no solo en la empresa, sino en las relaciones que tejían su cotidianidad. Mientras tanto, Paula enfrentaba miradas frías y comentarios velados. La desconfianza hacia ella crecía, y con ella, su aislamiento. Claudia, más que nadie, temía el impacto que esta situación podría tener sobre Carmen, cuya reacción impredecible ponía en juego la armonía del espacio laboral. En ese contexto, la creación del departamento de publicidad, que parecía un desafío exclusivamente empresarial, se tornaba en una batalla silenciosa de emociones, desconfianzas y heridas no visibles. La planta baja de la colonia se convertía en un ring dentro del cual se enfrentaban intereses, voluntades y temores. La avanzada modernización prometida por la fotografía y la imagen contrastaba con la fragilidad de unas relaciones tan humanas como frágiles. Este despertar del departamento no solo cuestionaba estructuras y jerarquías, sino que también arrastraba sentimientos encontrados, minando la confianza entre compañeros y poniendo a prueba a cada uno de ellos. La protagonista femenina, al asumir ese liderazgo, no solo encarnaba el cambio, sino también la resistencia que éste causaba, sintiendo en cada paso el peso de una responsabilidad que apenas comenzaba a comprender. Lo que en París había sido un elogio, una aprobación profesional, en la colonia se tornaba en un terreno minado donde el éxito dependía tanto de la creatividad como de la habilidad para navegar un mar de tensiones personales. Cada paso hacia la consolidación del nuevo departamento implicaba enfrentarse a las miradas sospechosas de Gabriel, la inseguridad de Paula, las dudas de Claudia y Valentina y la propia incertidumbre de la protagonista, atrapada entre la ilusión de un proyecto innovador y la realidad de un ambiente laboral que se tensaba irreversiblemente. Y en medio de esas batallas calladas, la figura de Pablo, aunque no en el foco directo, se sentía cada vez más afectada. Porque estas tensiones laborales, cargadas de emociones a flor de piel, no tardarían en traspasar las paredes del departamento y acabar golpeando a su círculo más cercano, conectándolo con las frágiles cuestiones familiares que todavía ardían latentes. En este tablero donde se entrelazan lo personal y lo profesional, cada movimiento contaba. Y el próximo capítulo prometía revelar hasta qué punto esos conflictos laborales despertarían tormentas internas en Pablo y quienes le rodeaban. Así, el nacimiento del departamento de publicidad marcaba un antes y un después. No era solo un cambio organizativo, era la chispa que encendería una serie de enfrentamientos con consecuencias que nadie podía anticipar por completo. El equilibrio alcanzado hasta ahora pendía de un hilo, y en ese hilo estaba tejida la esperanza, la rivalidad y también el miedo. En la siguiente sección, veremos cómo estas rivalidades laborales comienzan a manifestarse con mayor intensidad en la convivencia diaria, afectando no solo la estabilidad del departamento, sino también la vida emocional de quienes lidian con ellas. Marta buscará reparar puentes mientras Gabriel no cede terreno, y la protagonista enfrentará decisiones que podrían definir su futuro tanto personal como profesional. Las fronteras entre familia y trabajo se desdibujan para sumergirlos en una nueva complejidad. Desde el principio, Marta sintió la necesidad de tender un puente para mitigar la creciente tensión que amenazaba con romper la frágil armonía que aún quedaba entre el departamento de publicidad y la dirección de la empresa. Por eso, decidió dar un paso al frente y acercarse a Pablo con una disculpa sincera, consciente de que las malas interpretaciones y los roces acumulados estaban afectando no solo el ambiente laboral, sino también las relaciones personales. Al encuentro llegaron las palabras de Marta, cargadas de arrepentimiento y la esperanzada voluntad de reparar esas fisuras que poco a poco habían ido minando la confianza. Pablo, no quiero que las cosas se pongan peor. Sé que las acusaciones han ido más allá de lo justo, y quiero que sepas que estoy aquí para encontrar un camino,
le dijo con una mezcla de humildad y determinación. Era un gesto necesario, porque dentro de ese complejo entramado laboral y familiar, cada palabra y cada gesto podían ser la diferencia entre avanzar o caer al abismo. Pero mientras Marta tendía esta rama de olivo, la situación se complicaba más en el frente opuesto. Gabriel de la Reina no estaba dispuesto a ceder ni un centímetro. Sus acusaciones de nepotismo y favoritismo públicas contra Marta y la protagonista femenina resonaban con fuerza entre todos los empleados. Para él, esa relación sentimental entre ambas mujeres había generado un verdadero conflicto de intereses que distorsionaba la profesionalidad necesaria en la empresa. En su opinión, creaban cargos ficticios para favorecerse y manipular decisiones internas, y no dudaba en hacer oír su voz con firmeza. Gabriel, con su carácter inflexible, empujaba un enfrentamiento no solo profesional, sino profundamente personal, que iba permeando el día a día de cada trabajador del departamento. Sus palabras iban más allá de simples peleas de oficina, siendo un golpe directo a la confianza y la reputación de quienes estaban demasiado expuestos a esa tensión. El impacto era doble, el ambiente se volvía opresivo y, al mismo tiempo, la protagonista femenina empezaba a cuestionar hasta dónde quería continuar en un lugar que parecía cada vez más hostil. Ese clima de discordia y desconfianza era especialmente difícil para ella. Por un lado, estaba la ilusión de formar parte de un proyecto innovador que había logrado la ansiada aprobación desde París, una oportunidad que no cualquiera hubiese tenido. Por otro, la realidad del día a día le mostraba las grietas que su presencia, y sus relaciones personales, comenzaban a abrir en los cimientos laborales. La sensación de vulnerabilidad crecía al verse atrapada entre un ambiente donde las miradas lesivas y los rumores se hacían habituales, y la pasión por su trabajo fotográfico, que constituía el alma del nuevo departamento. En esas circunstancias, comenzaron a surgir momentos de incertidumbre y dudas profundas que la llevaron a preguntarse si debía seguir adelante con la apuesta o dar un paso atrás. La lucha interna se mezclaba con la presión externa, cada proyecto pendiente se hacía más pesado, cada reunión más tensa. Paula Fina Valero, la reciente incorporación, no ayudaba a calmar el panorama. Su llegada había generado un efecto dominó de recelos y suspicacias, que se manifestaban no solo en el trato con Carmen sino también en la opinión pública del equipo. Claudia, Valentina y otros colegas manifestaban su temor de que la situación se agravase, temiendo incluso posibles consecuencias para la estabilidad de sus puestos. El desgaste emocional era palpable, tanto en la protagonista femenina como en quienes, como Marta y Pablo, veían en ese departamento una apuesta por el futuro, pero que al mismo tiempo parecía estar diluyéndose en un mar de desencuentros. Pablo, aunque centrado también en su misión paternal y familiar, no permanecía ajeno a este ambiente. Sentía la ansiedad de ser el centro no solo de un negocio en transformación, sino de un entramado emocional complejo donde las lealtades y los afectos se cruzaban con los intereses profesionales. En medio de todo, la convivencia entre la vida personal y el trabajo se volvía cada vez más difícil. Las acusaciones de favoritismo atravesaban el equilibrio que intentaban mantener, y la confianza, pieza fundamental para la colaboración y el crecimiento, empezaba a resquebrajarse. Así, la protagonista femenina se entendía inmersa en una doble batalla, por un lado, la postura firme de Gabriel que buscaba desestabilizarla, y por otro, la necesidad de Marta de salvar aquello que podían construir si no se rendían ante el ambiente enrarecido. La tensión crecía a cada día que pasaba, dejando en evidencia cuánto la frontera entre lo privado y lo profesional podía marcar la diferencia en la salud emocional de un equipo. Era inevitable, entonces, que esa tormenta de emociones y desafíos golpeara con fuerza los espacios de Pablo, que ahora debía equilibrar esta batalla en la empresa con los conflictos profundos que le acechaban en su vida familiar. La ansiedad y la vulnerabilidad eran elementos presentes en cada conversación, en cada mirada con la protagonista femenina, en cada intento de Marta por evitar la ruptura total. Justo cuando parecía que el desgaste iba a ser irreversible, surgían pequeñas señales de que había alternativas. Marta mostraba su voluntad de reconciliación, pero también un aviso implícito, para que la empresa y las personas que la conformaban pudieran superar esta oleada de conflictos necesitaban algo más que palabras, requerían una gestión cuidadosa de las emociones, un nuevo enfoque que permitirá separar lo sentimental de lo laboral sin ignorar ninguno de los dos mundos. Así, la escena quedaba abierta con ese aire de incertidumbre que rondaba a todos los protagonistas. El equilibrio pendía de un hilo delgado que Pablo también sentía, preguntándose si lograrían superar las fracturas que con tanto esfuerzo habían tratado de evitar.
porque cuando el espacio laboral se infecta de sospechas y resentimientos, el precio que se paga alcanza cada rincón de la vida personal, y en esa línea sutil estaban todas sus esperanzas y temores. De esta manera, la doble batalla entre familia y trabajo se volvía el eje central, y en el horizonte comenzaban a asomar fuerzas y consejos externos que podrían brindar nuevos caminos para enfrentar esas heridas. Mientras esos ecos se acercaban, Pablo empezaba a recibir palabras y reflexiones que, sin saberlo, comenzarían a marcar una nueva forma de plantearse su rol en la familia y en la empresa. Una reflexión que abriría el paso a una etapa donde la verdad y el perdón tomarían un papel protagonista. Y así, al borde de esa nueva etapa, la historia se preparaba para mostrar que detrás de toda crisis siempre hay una semilla de cambio, aunque para verla hay que tener la suficiente valentía para enfrentar el pasado y atreverse a soltar el control. Con esas preguntas pendientes y emociones a flor de piel, Pablo se encaminaba hacia un encuentro con un sabio consejo, el que prometía cambiar para siempre la manera en que asumiría su paternidad y sus conflictos más íntimos. Las horas avanzaban con un aire distinto aquel día en que Evaldo decidió visitar a Pablo. No se trataba de una visita casual. Había en sus ojos la determinación de un hombre que había atravesado batallas propias y que ahora estaba dispuesto a compartir algo vital, un consejo que solo se aprende con la experiencia acumulada de golpes y reconciliaciones. Evaldo, un hombre marcado por la complejidad de su relación con su hijo Tasio, había llegado hasta Pablo con la intención de tender un puente entre el dolor y la esperanza. Desde el momento en que cruzaron miradas, el aire se cargó de la emoción contenida de alguien que sabe que lo que está por decir puede ser transformador. Evaldo tomó asiento con cierta tranquilidad, pero con la seriedad que exige un tema tan profundo como la paternidad, esa maraña de obligaciones, miedos y sueños que a veces parece imposible desatar. Pablo, comenzó con voz pausada, sé que estás enfrentando una tormenta en tu familia, en la forma en que intentas cuidar y conectar con tus hijos, especialmente con Tasio. Pero quiero decirte algo que aprendí con esfuerzo. La única manera de sanar esas heridas es con la verdad y el perdón. Pablo lo escuchaba con atención, casi como si Evaldo le hablara también desde su propio interior. Los silencios entre ambos se llenaban de memorias invisibles, de luchas por reparar vínculos que alguna vez se rompieron. Evaldo continuó, describiendo cómo la negación de lo que nos duele solo profundiza la distancia. Dijo que para construir puentes, primero hay que derribar muros, y que esos muros suelen ser hechos de orgullo, miedo y secretos no confesados. Esta conversación no llegó en el mejor momento para Pablo, quien estaba sumido en múltiples frentes: la crisis familiar, el conflicto laboral con el nuevo departamento de publicidad, las tensiones con Marisol por Juanito, y las acusaciones que parecían no encontrar fin. Sin embargo, el mensaje fue tan claro como un rayo de luz en medio de la tormenta. La verdad es un arma poderosa y a la vez un bálsamo que solo funciona si se permite que fluya sin miedo ni reproches. Suspirando, Pablo reconoció que el consejo de Evaldo tocaba fibras sensibles. Tenía sus propias heridas cerradas a la fuerza, especialmente relacionadas con su relación con Tasio, esa distancia imposible de ignorar. En esos momentos, comprendió que sus intentos por controlar la situación le habían impedido abrirse por completo a la verdad que podían compartir. Evaldo habló también del perdón, no como una rendición, sino como un acto voluntario de liberación. Un perdón que no siempre es fácil, porque para él mismo todavía era un proceso en marcha, enfrentando la complejidad de ser padre, especialmente cuando el amor se mezcla con heridas profundas que parecen no sanar. Pero también le recordó a Pablo que en ese camino está la esperanza, esa luz al final del túnel que permite imaginar una convivencia más armoniosa y sincera. La charla tocó también temas prácticos, la importancia de escuchar sin juzgar, de ser paciente con uno mismo y con los demás. Evaldo alentó a Pablo a no separar su rol como padre del hombre que es en la empresa, pues una verdad personal sincera fortalece el liderazgo y la credibilidad frente a los demás. Pablo no pudo evitar pensar en Juanito y en Marisol durante aquella conversación. Recordó las discusiones, las dudas y los momentos de incertidumbre, pero también la posibilidad de reconstrucción. Esta visita dejó en él una semilla que flotaba entre la fragilidad y la fuerza, la conciliación que parecía tan lejana, al menos hasta entonces. Cuando Evaldo se despidió, con la sonrisa serena de quien ha cumplido un cometido importante, Pablo quedó sumido en la reflexión. Sabía que nada sería inmediato, que sanar no era un proceso lineal, y que más de una vez se encontraría enfrentando fantasmas del pasado, propios y ajenos. Pero por primera vez en mucho tiempo,
sintió que había una salida distinta al laberinto en que se encontraba atrapado. Así, con los ecos de aquella plática aún vibrando en su mente, Pablo salió a dar un paseo por los jardines cercanos, tratando de ordenar tanto ruido interior. Necesitaba aire y tranquilidad. Fue entonces cuando, acompañado por Digna, cruzó un camino que lo llevó a toparse con Parisol, una mujer embarazada cuya actitud esquiva y reticente a recibir atención médica despertó en él un profundo sentido de alerta. Ese encuentro, inesperado pero cargado de significados implícitos, lo sacó abruptamente de su introspección. Parisol no solo traía consigo un secreto oculto, sino también el peso de una realidad más amplia. De esas heridas que, como las familiares, no siempre se ven, pero duelen igual o más. La preocupación de Pablo se mezcló con la incertidumbre, porque sabía que cuidar de la familia no solo incluía a sus parientes, sino también a aquellos que, por cercanía o destino, formaban parte de su entorno social. Mientras caminaban, el corazón de Pablo se agitaba con esa mezcla inquietante de esperanza y temor, consciente de que sus luchas personales y familiares estaban lejos de concluir. El consejo de Evaldo le recordaba que el camino del reconocimiento y el perdón se entrelazaba con decisiones cotidianas, encuentros inesperados y la valentía para mirar más allá de las apariencias. Pero justo cuando parecía que podría encontrar un poco de calma interior, la sombra de nuevas preocupaciones comenzó a formarse. La visita de Evaldo, la renuencia de Parisol a buscar ayuda y esa inesperada llamada a enfrentar la verdad como único medio para sanar, tejían juntas un presente que no perdonaba ni la ignorancia ni el descuido. La historia, aún sin resolverse, estaba en plena transformación y las piezas empezaban a encajar en un tablero donde cada movimiento tendría consecuencias profundas. Así, Pablo debía prepararse para enfrentar no solo las heridas conocidas, sino también aquellas revelaciones que amenazaban con volcar toda su realidad. Y cuando pensaba en el futuro, en lo que aún quedaba por venir, comprendió que la valentía de aceptar la verdad y abrir el corazón sería su mejor arma. Pero, ¿estaría realmente listo para ese desafío? El camino no solo lo pondría a prueba a él, sino también a todos los que rodeaban su mundo, porque en cada familia, y en cada empresa, las heridas ocultas son a menudo las más difíciles de sanar. Lo que vendría a continuación no solo marcaría su vida personal, sino también el pulso de la empresa y la intimidad de muchas otras relaciones que hasta entonces parecían estancadas en la incertidumbre. La calma después de la tormenta, pensó, puede ser solo un instante antes de una nueva sacudida. Con esos pensamientos dando vueltas en su mente, Pablo se encaminaría hacia el próximo capítulo de su historia, donde viejos fantasmas y nuevas preocupaciones tendrían que enfrentar la verdad sin más evasiones. La reconciliación, el perdón y la dura realidad estaban por encontrarse cara a cara en un desenlace que nadie podría prever del todo. Pablo caminaba despacio junto a Digna por el jardín de la casa. El aire cálido de la tarde se mezclaba con la inquietud que pesaba en su pecho. No era una simple preocupación pasajera, sino el temor profundo a que algo estuviera escapando a su control, un mal presagio que no lograba disipar. Fue entonces cuando, entre los arbustos y la sombra de los sauces, vio a Parisol. La reconoció al instante, esa mujer embarazada que se había vuelto una incógnita para todos, una figura envuelta en silencio y evasión. Al notar su presencia, Parisol apartó la mirada y aceleró el paso, como si quisiera perderlos entre las callejuelas cercanas. Pablo sintió calar en su interior un frío inesperado. «Parisol, ¿estás bien?», preguntó con voz suave pero firme, intentando acercarse. Ella evitó cualquier contacto visual, y con un suspiro agitado, le respondió que no necesitaba ayuda. Esa negativa tajante no hizo más que aumentar el nerviosismo en Pablo. Sabía que una mujer en su condición debía recibir atención médica urgente y que escapar de ello solo podía significar miedo, tal vez culpa, o una historia no contada que sangraba silenciosamente por dentro. Digna miró a Pablo, sus ojos reflejaban la misma ansiedad, conscientes de que aquel momento podría ser un preludio de algo mucho más grave. Los pasos de Parisol se alejaron rápido, y con ellos, el espejismo de estabilidad sobre el que tantos habían confiado. En el rostro de Pablo se dibujó una mezcla de impotencia y temor. No solo por lo que podía pasarle a Parisol y al bebé, sino porque sentía que esa negación simbólica a la ayuda médica era el reflejo de un problema que muchas personas en ese entorno preferían esconder, el miedo a ser vulnerables, la inseguridad ante la mirada ajena y la soledad que el silencio trae consigo. Un miedo que, en última instancia, puede romper familias. Mientras regresaban a casa,
Pablo no pudo evitar pensar en la fina línea que separa la unión del desencuentro. Aquel episodio le recordó que, entre quienes lo rodeaban, también crecía ese temor a la ruptura, a ser rechazados, a perder el apoyo, a quedarse solos. No era solo Parisol la que huía, sino todos los personajes que, de diferentes maneras, lidiaban con sus silencios y secretos. En la empresa, en la familia, en la sociedad misma, se sentía un temblor subyacente, un aviso de que la tensión acumulada estaba por estallar. Pablo recordó la conversación con Evaldo, las palabras sobre la verdad como única llave para la reconciliación y la sanación. Pero hoy, frente a la actitud de Parisol, esa verdad parecía un lujo inalcanzable. Porque enfrentarla requería valentía y compañía, dos elementos que no todos podían hallar al instante. La negación de la ayuda médica por parte de Parisol era, en realidad, una metáfora de la resistencia que muchos tenían para mirar sus heridas. Y Pablo comprendió que para salvar su mundo, tendría que aprender a tender puentes en medio del desconcierto y la desconfianza. La escena también lo llevó a pensar en Juanito, en la fragilidad de su bienestar, en el pacto puesto en riesgo entre él y Marisol. La incertidumbre de la custodia, los problemas de salud superados con tanto esfuerzo, todo se entrelazaba ahora con estas nuevas sombras que asomaban. La familia, la empresa, el recuerdo de un padre ausente, el desgaste de las relaciones laborales y personales. Todo daba vueltas en un remolino casi imposible de ordenar. Y, sin embargo, Pablo sabía que no podía ceder a la parálisis del miedo. Digna, siempre atenta, le sugirió que sería urgente no solo hablar con Parisol, sino entender que la había llevado a ese estado de rechazo y huida. Que a veces, solucionar un problema médico era solo la punta del iceberg. Que había que escuchar con paciencia, romper el aislamiento que aprisiona y ofrecer un alivio verdadero más allá de los protocolos. Pablo asintió. Este no era tan solo un desafío que se limitaba a un solo personaje, era un espejo donde se reflejaba la fragilidad que todos tenían en silencio. Un recordatorio de que el dolor nunca estaba lejos, y si se dejaba crecer, podía convertirse en una grieta difícil de cerrar. Pero entre esa inquietud, un sentimiento de responsabilidad irrenunciable empezó a nacer con fuerza en Pablo. Era consciente de que no estaba solo, que sus seres queridos, a su modo, también enfrentaban sus propios miedos. El problema era que, a veces, esas luchas internas no se expresaban con palabras, sino con acciones evasivas, reproches ocultos o silencios asfixiantes. Por eso, él debía dar un paso adelante, abrir esos canales y mostrar que el camino hacia la verdad, por difícil que fuera, podía salvar no solo a Parisol y al bebé, sino a toda la red frágil que sustentaba a su familia y su empresa. Había en su mirada un hálito de determinación renovada, aunque sabía que el camino tampoco sería sencillo. Esta situación con Parisol no era un hecho aislado, eran ecos de conflictos pasados y presentes, de secretos guardados y heridas aún abiertas. Quizás, aquella fue la primera llamada a que el equilibrio que parecía mantener la calma fuera solo otra ilusión. Una invitación a mirar de frente los problemas, para que no terminara siendo el miedo quien escribiera el futuro. Mientras las luces del atardecer caían y la ciudad murmuraba indiferente, Pablo comprendió que no podría seguir huyendo de las verdades incómodas. Que las crisis personales y sociales estaban a punto de cruzarse, y que solo enfrentándolas con honestidad y valentía lograrían evitar la fractura definitiva. Por eso, aunque la preocupación y el miedo a la ruptura seguían latentes, también empezaba a madurar en su corazón una esperanza tenue pero firme. Y así, en ese momento decisivo, el panorama con Parisol, con sus silencios, con su miedo, se convirtió en un símbolo esencial. Un claro aviso de que, a partir de ahora, las decisiones de Pablo trascenderían su esfera personal para tocar las fibras más sensibles de su entorno y la sociedad. El curso que eligieran tendría consecuencias a largo plazo, reconfigurando vínculos, enfrentando prejuicios y, quizás, mostrándoles a todos que la búsqueda de la verdad es el único camino posible para sanar y reconstruir. El episodio cerró con esa atmósfera cargada de inquietud y expectativa, como un suspiro contenido que anuncia la tormenta antes de su llegada. Un llamado silencioso a la acción y a la transparencia que, sin duda, marcaría los capítulos que vendrían, desafiando a cada personaje a superar sus propios temores y a reencontrarse con la realidad sin máscaras. Porque en la trama que continuaba desplegándose, la fragilidad emocional era tan peligrosa como la mentira, y la verdad, por dolorosa que fuera, sería el faro que todos necesitarían para no perderse en la oscuridad.